Les saludo en el amor del Señor, esperando que se encuentren bien todos junto a sus familias. Hemos estado celebrando el mes de la Biblia con diversas actividades y en esta oportunidad me ha correspondido entregar el devocional para esta semana. Así que de inmediato vamos a leer la palabra del Señor, de la cual vamos a reflexionar. La encontramos en 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, y dice así: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Amén. En estos versículos de la palabra del Señor podemos ver a Samuel, un jovencito, en el momento en que Dios lo iba a llamar para sus propósitos. Estaba junto al sacerdote Elí en el templo, preparándose. En esta antigua dispensación, Dios había ya sacado a su pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto con brazo fuerte y poderoso. Pero este pueblo traía consigo muchos apegos de allá: el culto a los dioses, la idolatría, de manera que Dios tenía que tratar con su pueblo, tenía que perfeccionarlo, tenía que encaminarlo. Es por eso que levantó a los profetas, para que ellos, o a través de ellos, pudiera hablar, prevenir, corregir, guiar al pueblo de Israel. Esta era la misión de los profetas. Pero en ese tiempo era difícil ser profeta de Dios. El hombre no aceptaba de buenas a primeras, en forma tan ligera, este gran llamado y esta gran investidura. A través de la palabra del Señor vemos que muchos de ellos se excusaron, pusieron delante de su llamado sus imperfecciones, sus limitaciones y sus debilidades. Pero a ninguno Dios se la tomó en cuenta, porque este tipo de hombres son los que llama el Señor. Lo dice el Espíritu Santo a través del apóstol. Lo vil y lo menospreciado, eso escogió Dios. Lo ha hecho siempre así el Señor, para que el reflejo del poder sea de Dios y no de los hombres. Todos los profetas fueron perseguidos. Muchos profetas fueron muertos y perdieron la vida sirviendo al Señor. Es por eso que no hubo profecías en ese tiempo, no había visión, y como dicen los versículos que hemos leído, escaseaba la palabra de Dios. Pero si lo pensamos bien, hermanos, qué misterioso, qué contradictorio puede ser esto. Si nuestro Dios es un Dios de abundancia y Él es capaz de multiplicar ahí donde no hay nada, entonces ¿por qué tenía que haber escaseado la palabra de Dios? Justamente es porque la persecución en ese tiempo era muy fuerte. No quería el pueblo escuchar de amonestación, no quería escuchar el pueblo sentencia, reprensión. Lo más fácil para ellos, antes que arrepentirse, era levantarse en contra de los profetas y de los enviados del Señor. En los Hechos de los Apóstoles estamos viendo a Esteban en su defensa está diciendo: ¿y a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron? Él mismo está siendo perseguido, él mismo está siendo amenazado. Los hombres están con las piedras en las manos, dispuestos a dictar sentencia ante el varón de Dios, ante el llamado de Dios, ante el ungido de Jehová. Jesús mismo se lamentó de su pueblo y exclama: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste?
A su vez, el apóstol Juan está diciendo, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Este pueblo que no está hablando la palabra del Señor rechazó incluso al enviado del cielo. No conoció el día de su salvación. Esto pasaba en aquellos tiempos, pero hoy hay abundancia de la palabra. No hay persecución, sino que hay amplia libertad de predicar y anunciar la palabra del Señor. Hoy no están los profetas, pero Dios se ha provisto, Dios ha levantado una iglesia, Dios ha levantado un pueblo, Dios ha levantado un remanente para que anuncie y predique el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estimado, estimada, valore este libro santo, valore la Biblia, porque en sus páginas nos parece que tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonios de mí, dice el Señor. La palabra del Señor es espíritu, la palabra del Señor es vida, y en ella hay virtud y hay poder para sanar de cualquier enfermedad. Estoy mirando a ese varón allá en Capernaum que se acercó a Jesús para que tenga misericordia de su criado que estaba muy enfermo. El Señor le dice, iré y le sanaré. Pero aquel soldado inmediatamente le responde, no soy digno que entres bajo mi lecho. Di la palabra y mi criado sanará. Entonces Jesús le dice, ve, y como creíste, te sea hecho. Entonces la Escritura nos relatan que el soldado romano, este centurión, volvió a su casa y vio que su criado había sido sanado inmediatamente. ¡Qué maravilloso, qué grande es esto! ¡Qué bendita es la palabra del Señor! Este es el poder de Dios, este es el poder de su palabra. Si hay algún enfermo o si alguien tiene un familiar que está pasando por este proceso difícil, crea en el Señor Jesús, crea su palabra, crea al Señor y experimentará la gloria y el favor de Dios, porque para Él sabemos que no hay nada imposible. Solo tienes que venir confiadamente delante de su presencia, porque en Él tenemos pronto auxilio, porque en Él tenemos socorro oportuno. Dice el salmista, este pobre clamó y le oyó Jehová. Y este Dios que atendió al salmista, hoy día también extiende su oído, está atento para escuchar tu petición, para escuchar tu clamor, para escuchar tu ruego, porque no has agravado su oído para oír, ni se ha cortado su brazo para obrar misericordia. Este libro bendito, toda esta palabra, hay que abrazarla con toda el alma. Tenemos que abrazarla con todo el corazón. Y tenemos que decir, yo creo en Jesús, yo creo en Cristo y creo en la palabra del Señor. Y cuando creamos, veremos la gloria del Señor. Dije, hoy hay abundancia de la palabra. Nuestro colegio, su centro, su fuente, es el Señor y su divina palabra. En todo momento se está hablando de ella, ya sea por un docente, ya sea por un asistente, ya sea por un directivo. El Colegio Cristiano Bethesda se nutre de ella y siempre nuestro anhelo es y será que nuestros alumnos y sus familias sean bendecidos por la palabra del Señor y por su bendita presencia. Las Escrituras nos muestran, nos dicen del hijo menor de la familia que teniendo todo en su hogar, teniendo todo en la casa paterna, va y le pide al padre la parte de los bienes que le corresponde y lo fue a malgastar perdidamente en una provincia lejana.
y vino un gran hambre en aquella provincia. Y esta hambre lo encontró sin dinero, lo encontró sin nada en el bolsillo. Incluso quiso alimentarse del alimento de los cerdos, pero no se le fue permitido. Y estando en esta condición, pobre, andrajoso, miserable, muy triste, le viene el recuerdo de aquel hogar que había dejado allá atrás. Le viene el recuerdo del hogar que había abandonado. Le viene el recuerdo del padre que había despreciado. Y de pronto reflexiona y vuelve en sí y dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? En el colegio cristiano Betesda hay abundancia de pan. Vivimos tiempos difíciles. No es tiempo de cerrar nuestros oídos y desatender a la palabra del Señor, mas antes tenemos que estar atentos a la voz y al llamado del Maestro. La palabra de Dios es el alimento que le da fortaleza al cristiano. Es la que nos da fuerza para seguir este sendero que un día Cristo nos trazó y que nos lleva a la vida eterna. Yo te invito en esta hora, estimado, estimada, a tomarte de la mano del Señor. Abraza esta palabra bendita. Abrázate de Jesús. No importan las dificultades, que importan los problemas, que importan los procesos difíciles que sin duda tú estás viviendo. Nada, nada se compara a lo que te espera, a la gloria que te espera allá en el reino de los cielos junto a tu Salvador y Creador. Hay una esperanza gloriosa para el salvado, para el redimido. Y esta esperanza es eterna, está del sol más allá. Y solo lo alcanzarán los que creen en el Señor y los que abrazan su palabra. Esta dulce invitación es la que hace el Señor en esta oportunidad. Hermanos, sigamos caminando, sigamos avanzando, sigamos confiando en el Señor, porque nuestra esperanza es cierta y es verdadera. Sigamos avanzando con los ojos abiertos, mirando el cielo, esperando al que prometió que un día volvería por nosotros. Nos dice la palabra del Señor que muchos discípulos encontraron dura esta palabra y se fueron, le dieron la espalda al Señor. Pero nosotros podamos decir como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El Señor nos bendiga, el Señor nos ayude, estimado alumno, estimado padre, estimado apoderado. El Señor te bendiga grandemente. Estimado colega, a ti también el Señor te bendiga, y podamos abrazarnos cada vez más del Señor, abrazarnos cada vez más de su palabra, y recibiremos la bendición que viene de lo alto. El Señor nos bendiga. Para mi Señor la honra, la gloria y la suprema alabanza. Amén.